Hola, bienvenidos a Prayim Technologies. Mi nombre es Cristina Carrasco. Esta es la parte 3, tipos de datos integrados o built-in types en C Sharp. En esta lección veremos los diferentes tipos de datos integrados en C Sharp, las secuencias de escape en C Sharp y el verbatim literal. Bueno, entonces empecemos con los tipos de datos integrados en C Sharp. El primer tipo de dato en la lista es el booleano. Por ejemplo, en nuestra aplicación necesitamos almacenar un valor que sea verdadero o falso, true o false. En este caso, necesitaríamos una variable booleana para almacenarlo. Y por ejemplo, una pregunta, ¿eres mayor de edad? La respuesta sería sí o no, verdadero o falso. Y para crear una variable booleana usaremos la palabra reservada bool, espacio, el nombre de la variable, ¿ve? Y igual a true. Bool, nombre de variable, igual y el valor que se le puede asignar. Este tipo de dato booleano solo puede almacenar verdadero o falso, sí o no, true o false. Si tratamos de asignarle cualquier otro valor aparte de true o false, falso o verdadero, tendremos un error. Por ejemplo, si le trato de asignar un número, automáticamente el compilador nos arroja un error y el error es no se puede convertir implícitamente el tipo int en bool. En otros lenguajes como C y C++ podemos asignarle números a variables booleanas. En ese tipo de lenguajes 0 es falso y cualquier otro valor es verdadero. Pero aquí en C Sharp los valores posibles solo son true y false. No podemos asignarle ningún otro valor más que uno de esos. Falso o verdadero, sí o no. El siguiente tipo de dato que veremos son los valores enteros o integers que están aquí. Existe una variedad de tipos de datos enteros. En C Sharp existe el byte, byte, short, ushort, int, uint, long y ulong. Todos estos pueden almacenar números enteros. Si vemos cómo los tamaños son calculados, hay una fórmula detrás de esto. Esta parte de aquí, el intervalo, el rango, son los valores que puede almacenar cada tipo de variable. Y la forma como es calculado es, por ejemplo, un bit puede almacenar solo un 1 o un 0, pero 8 bits juntos pueden representar el 2 elevado a la octava potencia, que serían 256 valores diferentes, o sea, desde el 0 hasta el 255, que es igual a 256 valores diferentes. Así que un solo byte, que son 8 bits, puede almacenar 256 valores. También tenemos el tipo de dato es byte, que la S significa sign o el signo negativo, y esto quiere decir que también puede almacenar valores negativos, como se ve aquí. El tipo de dato es byte y el tipo byte, los dos pueden representar 256 diferentes valores. De este valor aquí hay 256 valores posibles y byte empieza en 0, que serían valores sin signo. El S significa sign, que empieza con el signo negativo. Y lo mismo pasa para los demás valores. Integer, short, long tienen su contraparte un sign. El U significa un sign o sin signo. Que una variable, un sign, solo puede almacenar valores positivos. En este caso serían desde 0 hasta, dependiendo el número de bits o la cantidad, ¿no? Por ejemplo. Pero empezarían con positivos. Y por ejemplo, en int empieza en valor negativo y uin empieza en valor positivo a partir de 0 y el número de los bits que se consume hasta que llegue al número de bits. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos tipos de datos de integer? Pues byte es un bit, integer es 32 bits,
que equivalen a 4 bytes. Y aquí está, integer es 32 bits. Y long es 64 bits, que serían 8 bytes. Así que nuestra aplicación, por ejemplo, si vamos a almacenar la edad de una persona, el valor máximo podría ser 130 años. Entonces, la edad de una persona es un valor relativamente pequeño, así que para almacenar un valor como este, el tipo de dato byte es más que suficiente. Por otro lado, si quisiéramos almacenar el número de habitantes de un país, el tipo de dato integer sería el más adecuado, pues porque es más grande. Y también, como debe ser un valor mayor que 0, en este caso nos convendría más usar el tipo uint para no guardar número de habitantes negativo, ¿no? Así que dependiendo del requerimiento, tenemos varias opciones de tipos de datos para usar en nuestra aplicación. Bueno, entonces es obligatorio recordar todos los rangos y valores posibles para cada tipo. La verdad no creo que sea algo práctico, aún si no lo recuerdas o si no puedes acceder a internet. Visual Studio sabe cuáles son los rangos. Podemos obtener el número menor y mayor para cada tipo utilizando Visual Studio. Si vamos al ejemplo, creamos una variable de tipo int y igual a 0. Es una variable de tipo int. Si queremos saber el valor máximo o el valor mínimo para una variable de tipo int, el tipo int o integer tiene una propiedad. Hablaremos de propiedades en lecciones más avanzadas, pero por el momento tengan en mente que int tiene una propiedad llamada minValue, y si vemos la propiedad int.minValue es una constante de tipo int, es una propiedad que es una constante de tipo int y almacena cuál es el valor mínimo que puede almacenar un integer. Ahora este valor lo puedo imprimir en la consola. Y si lo ejecuto, vemos que es el resultado que es igual o debería ser igual al que vemos en la página de Microsoft en la lista de rangos para los tipos de dato int. Y así, por ejemplo, voy a poner más información aquí en el mensaje para que se vea, se pueda apreciar qué es lo que estoy imprimiendo, ¿verdad? Por ejemplo, este sería el valor mínimo para un entero. Lo corre aquí, vemos min es igual a este número. Y si quiero ver cuál es el valor máximo, también existe la propiedad, lo cambié el nombre aquí, max, y puedo usar la propiedad maxValue. Aquí la podemos ver, también es una propiedad que pertenece a la clase integer o a los enteros, y el valor pues es este que está aquí, es una constante. Y ahora sí, si corro el programa podemos ver claramente aquí cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo para el tipo de dato integer. Si lo comparamos con lo que dice la página de Microsoft, vemos que pues es el mismo valor básicamente, y no es necesario que se aprendan estos rangos, sino que ya lo pueden averiguar usando las propiedades de la clase int. El siguiente tipo de datos son los valores de punto flotante. Los valores enteros, como vimos, pueden almacenar el número completo o entero, pero los floats almacenan números incompletos, o sea, con decimales o de punto flotante. Y si vemos la documentación de Microsoft sobre los tipos de datos de punto flotante, tenemos al tipo float y al tipo doble, que al igual que los integers, la diferencia entre float y doble es pues la precisión que tienen o el número de dígitos que soportan después del punto. Son números de 4 y 8 bytes, que serían de 32 y 64 bits.
Y pues serían pues números muy grandes, ¿sí? Más grandes que lo que vimos en los enteros. Los enteros tenían números chicos como el byte y el short, pero aquí ya empiezan desde 32 a 64 bits, 32 para el float, 64 para el doble. Vamos a ver un ejemplo con este tipo de dato, ¿no? Y para los tipos de datos de punto flotante podemos crear variables. Por ejemplo, puedo crear una variable de tipo doble de igual a 1, 2, 3, y a diferencia de los enteros, aquí puedo almacenar valores después del punto. Por eso son tipos de datos de punto flotante. Y si quiero imprimir el valor, console.writeLine y pongo el valor de d. Si corremos este programa, vemos que nos muestra el valor con los puntos flotantes. Y si quisiéramos hacer esto mismo con un entero, no podríamos almacenar esta parte decimal en el entero. Y pues si intentamos aquí cambiar el tipo de dato a int, vamos a ver que automáticamente nos marca un error. No se puede convertir implícitamente tipo doble en int. Igual, para usar el tipo de dato decimal, solo tendremos que cambiar el tipo de dato. Bueno, pensarías, pues nada más cambio el tipo de dato, ¿verdad? Decimal y ya. Pero no es tan fácil. Tenemos un error, de hecho. Y eso es porque siempre que escribimos un número con punto decimal y no especifiquemos qué tipo es, por default, para el compilador esto va a ser un doble, siempre. Siempre va a ser un doble por default. Y podemos ver, de hecho, si cambio el tipo de dato float, voy a ver el error aquí, el mismo. Pero si uso un doble, va a funcionar como cualquier cosa. Va a funcionar normal. ¿Por qué pasa eso? Porque existen unos caracteres especiales para especificar el tipo. Por ejemplo, si uso un decimal y si estoy indicando que el número es un decimal, tengo que indicarlo agregando una m aquí al final. Ya con esto el tipo de dato es un decimal. Y para float, lo que tengo que hacer es agregarle la letra F y ya es un float. En el caso del doble, por ejemplo, si quiero asignar un float a un doble, si se puede, porque recuerden que el float es más pequeño que el doble, pero si quiero asignar un decimal a un doble, no se puede porque el decimal es más grande y no cabe, ¿sí? Entonces el doble es sin nada o con la letra D, que significa que es un doble. Entonces, por ejemplo, este tipo de dato, si le quiero asignar a un decimal, pues no se puede, tenemos que indicar la M a fuerzas. Si lo dejamos vacío tampoco. Y la M de decimal, y pues ya vimos que un decimal no cabe en un float, ni tampoco cabe en un doble. Pero un float sí cabe en un doble, y también un tipo de dato doble cabe ahí. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con tipos de datos de punto decimal, porque hay veces que tenemos el número bien escrito, pero no sabemos qué es lo que está pasando, porque está intentando hacer una conversión o qué pasa. Y hay que tomar en cuenta esta parte que es importante. Hablaremos del tipo de dato string, las secuencias de escape o escape sequences y los verbatim literal en nuestro próximo video en la parte 4. Gracias por estar aquí, que tengan un excelente día.